Bueno, estimados estudiantes, cordial saludo nuevamente. ¿Cómo me les va? ¿Qué más de cosas? Bueno, ¿qué tal el descanso? Bueno. Uy, no, yo sí no puedo. Si yo me echo un motosos de 3 horas, si no, no. Así no sirve. Bueno, bien, vamos a trabajar entonces. Ay, hoy nos toca con la compañía de la podadora del vecino. Bueno, dimos. Bien, vamos entonces a trabajar rápidamente para poder. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar un poquito lo que es esa introducción a las sustancias químicas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué nos interesa de las sustancias químicas? Una parte es lo referido a identificar, por ejemplo, su nomenclatura. ¿Mm? En una segunda parte, nosotros vamos a trabajar durante este segundo corte la explicación de las propiedades de esas sustancias y los estados de la materia, por ejemplo. ¿Mm? La práctica del día lunes o del día viernes está enfocada a identificar cuál es esa relación entre esas propiedades, los estados de la materia, los estados de agregación y los tipos de enlace. ¿De acuerdo? Vamos a tener esa triple explicación desde lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Eso que nos va a permitir generar modelos de enlace. Gráficos, evidencias, ¿de acuerdo? Que usted lo pueda ver. ¿De acuerdo? Hablando entonces de la práctica de laboratorio, no se le olvide entonces. eh, Vamos entonces a responder, a resolver, ¿sí? Algunas cuestiones sobre los materiales que se requieren. ¿Mm? Por ejemplo, mucho cuidado con la parte del huevo. ¿Listo? Solo necesitamos una pequeña cantidad de la yema del huevo. No lo vaya a desperdiciar, no lo deje tanto tiempo al aire para que no se dañe. Es decir, para que pueda disponerlo como alimento. La idea es que tome una pequeña cantidad de la yema, ¿listo? Y el resto lo utilice pues para preparar el desayuno. Afortunadamente el laboratorio es temprano, entonces pues lo podrá utilizar para ese fin, ¿de acuerdo? Bien, no olvide entonces, a través de esas evidencias, vamos a proponer modelos de enlace. ¿Mm? Características, estados de la materia, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a trabajar nosotros referente a las sustancias químicas? Primero vamos a establecer una parte que es la parte macro, ¿m? Lo que podemos ver de acuerdo a su tamaño, ¿m? Y luego vamos a repasar a estudiar, ¿m? Lo que son los enlaces que usted ya trabajó en este primer corte, ¿m? A través de unos modelos, ¿de acuerdo? ¿Qué será entonces la parte micro? ¿M? Es algo que usted no puede ver, o nosotros no podemos ver, pero existen. ¿Mm? Resulta que en ese orden de ideas, los modelos nos permiten evidenciar aquello que no podemos ver, pero sí existe, ¿de acuerdo? Obviamente tienen que corresponder a una realidad. Entonces, mire, ¿podemos clasificar a las sustancias? Por supuesto que sí. Hay unas que son sustancias puras, hay otras que son mezclas. Y dentro de la química que vamos a trabajar, usted va a desarrollar esto
que es la pureza, más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a mirar a qué nos referimos entonces con la pureza. Es algo que más adelante vamos a revisar. ¿Mm? ¿Por qué será importante intentarlo? En días pasados ocurrió algo bastante inusual, ¿m? Y es que algunos de ustedes me preguntaron qué pasaría si adicionamos, por ejemplo, ácido muriático al aceite de cocina. ¿M? Independientemente de lo que usted haya obtenido, yo puedo decirle que nada bueno. ¿M? Es un proceso peligroso. Desde allí podemos evidenciar que es importante clasificar las sustancias, porque cuando usted las clasifica, usted las conoce. ¿M? Sobre todo en términos de seguridad, por ejemplo. ¿Ah? Si usted conoce las sustancias, usted las puede utilizar de una manera apropiada, ¿m? Sin generar accidentes. Ese es el primer ejemplo de la importancia de clasificar las sustancias. La segunda, que usted va a ver mucho a lo largo de su carrera, es que si usted conoce las sustancias, puede reemplazar una por otra. ¿M? Y en ese orden de ideas, ¿m? Para el que quiera, es decir, todos, yo sé que ustedes todos quieren las prácticas de laboratorio, va a adicionar a sus reactivos del día de laboratorio vinagre, aproximadamente 10 mililitros de vinagre va a tener listos, ¿de acuerdo? Para explicarle este proceso que le acabo de comentar, el reemplazo. ¿Por qué es importante clasificar las sustancias? Porque si sabemos las características o las propiedades de las sustancias, podemos reemplazar una por otra. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una segunda ventaja de clasificar las sustancias. Bien, nosotros podemos clasificar las sustancias desde un primer aspecto, ¿no? O categoría, teniendo en cuenta el estado de agregación. ¿No? Desde la teoría existen entonces tres estados principales: sólido, líquido, gaseoso. Yo sugiero un cuarto, aunque no está documentado de esa manera. Ya sabe que el cuarto es el plasma, pero me interesa que usted aprenda a manejar un sistema o un estado que se denomina acuoso. Es decir, cuando usted disuelve algo en agua, vamos a mencionarlo como un estado acuoso. ¿De acuerdo? Entonces las sustancias pueden estar como sólidos, como líquidos, como gases o entre agua, disueltos. Es decir, estado acuoso. Bueno, problemas. Preguntas de investigación. ¿A qué temperatura? ¿A qué presión? ¿En qué tiempo? ¿Mm? Tendríamos que mencionar que hay que poner límites a un sistema, es decir, debemos puntualizar qué es lo que estamos estudiando para así experimentar. Es decir, usted no puede controlar todas las variables en un experimento. Debe colocarle límites a ese sistema. Debe estudiarlos de maneras controladas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo le digo a 50 grados Celsius, ¿en qué estado de la materia se encuentran estas dos sustancias? Recuerde que son sustancias puras. Por ejemplo, le puedo plantear esto. ¿Qué hacemos para que el dióxido de carbono se convierta en una sustancia en estado sólido y el agua se mantenga en estado líquido? Si estuvieran en una mezcla estas dos, ¿cómo las separaríamos de esta forma? Y por ejemplo le planteo otra acá. ¿Cómo convertimos lo homogéneo en heterogéneo? ¿Cierto?
Aquí tenemos entonces otra serie de preguntas. ¿Mm? ¿Cómo convertimos lo homogéneo en heterogéneo o viceversa? ¿Cierto? ¿Cómo convertimos lo heterogéneo, ¿cierto? Lo heterogéneo en homogéneo. Vamos a empezar a resolver cada una de estas preguntas desde las prácticas de laboratorio, ¿listo? Y para responderlas, no necesariamente usted tiene que hacer trabajos extensos. Lo que usted debe desarrollar es un proceso que es muy complejo y que siempre causa polémica. Siempre es una discusión académica, ¿no? No violenta ni más faltaba. La relación entre la teoría y la práctica. Eso es lo que usted va a diseñar, a generar acá, ¿no? ¿Cómo establecemos la relación entre la teoría y la práctica? A eso nos vamos a dedicar durante las prácticas de laboratorio en el segundo corte. ¿Mm? Por ejemplo, yo le digo, es que eso le tiene que dar azul, pero a usted le da amarillo. ¿Cuáles son las condiciones que generan que a usted no le dé azul y por el contrario genere un amarillo? Es decir, que buscamos causas y efectos. Por ejemplo, es una de las estrategias. ¿Mm? Vamos a analizar entonces los estados de la materia, estimados estudiantes. ¿Mm? Bueno, no había visto el chat. Cuando hablamos de el agua y la arena, notemos que es poco probable. ¿M? Si hablamos de arena, por ejemplo, de la playa, eh, no se disuelve, ¿cierto? O sea que tendríamos una mezcla heterogénea. Si es arena de peña o arena que se usa en construcción, por ejemplo, esa amarilla o incluso naranja a veces, tendríamos una suspensión. Trata de disolverse, pero al final no es muy buena la formación de una sola fase. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando mencionamos un estado acuoso, es porque es de tipo homogéneo, es una sola fase. Por ejemplo, si en torno al ejemplo de la arena, si la arena está en suspensión, entonces decimos que es ese estado, un estado de mezcla en suspensión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sobre todo me interesa que nosotros trabajemos lo que es la parte acuosa. Muy buena la observación. Bien, si yo les dijera esta hipótesis, digamos, o bueno, esta pregunta más bien. Para ustedes, ¿qué es sólido? ¿Cerca o lejos? ¿Qué sería? Acá, profe. Bueno, uff, está en severa rumba en la casa. Qué chévere. Muy cerca. Bueno, ya se están poniendo románticos, vea. Muy cerca. Mejor dicho. Bien. Entonces resulta que, en efecto, bueno, podríamos continuar con los chistes flojos, ¿cierto? A ver, aquellos que son fufos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un beso, eso es sólido, líquido o gaseoso. Bueno, bueno, uff, mejor dicho. Bueno, están animadísimos. Bien, en ese orden de ideas, bueno, ese puede ser un estado de la materia que se trabaje, ¿no? Bien, es un estado sensorial.
Vamos a mirar el estado sólido. Hace ratico nos mencionaron algunas chispas y eso, ¿no? De pronto aquí lo estamos observando en esta imagen. ¿Mm? Y es un cambio de estado. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? ¿Mm? Fundición. Señor. La evaporación, profe. Bueno, vamos a mirar. Mírelo. Resulta que cuando yo tengo una sustancia sólida, ¿mm?, y la caliento, lo que voy a tratar de realizar, ¿mm?, es un cambio de estado. ¿Mm? Generalmente lo que yo busco es una fusión, es decir, que cambie de un estado sólido a un estado líquido. Nosotros desde el argot popular, o desde lo coloquial decimos que se derrita, ¿no? Es cuando una sustancia se derrite, probablemente hablamos de fusión, es un cambio físico. Sin embargo, cuando hablamos de lo orgánico, ¿mm?, si usted calienta en exceso esa sustancia, perdón, puede entrar en combustión. Esa es una de las diferencias, como ya lo habíamos mencionado, entre lo inorgánico y lo orgánico. Las sustancias orgánicas pueden entrar en combustión. Profe, ¿y la Bien, fundición? ¿Lo mismo? pregunte, señor, ¿La fundición sería lo mismo? otra vez. La fundición sería ¿Qué? lo mismo. Ah, ya, la fundición sería lo mismo que la fusión. Sí, sí, señor. Bien, perfecto. Bien, vamos a mirar otras características. Bueno, por ejemplo, esto ya es para su cuarto semestre. Pasa de un estado ordenado a un estado menos ordenado. Fluidos, bueno, eso lo verá en su séptimo semestre, ¿cierto? Aquí tenemos un diamante. ¿El diamante de qué está hecho? Carbón. Carbón. Conos. Muy bien. Y mire el punto de fusión del diamante, 4000 grados Celsius. Es decir, que es poco probable que nosotros lleguemos a ver un diamante en estado líquido. Siempre permanecen en estado sólido, debido a la organización de sus enlaces. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, ¿m?, siempre a través de estas propiedades nosotros podemos indicar qué tipo de sustancia tenemos. ¿M? Hay unas sustancias que tienen un alto punto de fusión, ¿m?, mientras que hay otras que tienen puntos de fusión un poco más bajos, mire. ¿M? Por ejemplo, cuando se hace el proceso de cremación, ¿m?, mire la temperatura que hay que alcanzar para que esta estructura ósea cambie de estado. ¿M? Es decir, se vuelva cenizas. ¿M? Mire el hierro para fabricar el acero. ¿M? Aquí es donde usted está observando la parte de la fundición. En Acerías Paz del Río, por ejemplo, usted tiene este proceso. ¿M? Sí, como yo tal vez no les he dicho, les comento. Si pudiéramos desarrollar salidas académicas en esta asignatura, iríamos a Paz del Río. ¿M? Allá usted vería la química inorgánica aplicada. Bien, mire la sal común. Y sale esta pregunta. ¿A qué se debe la diferencia de puntos de fusión en las sustancias? ¿Mm? Una probable respuesta será esta. ¿Mm? El enlace químico. Dejémoslo acá para que se vea un poco mejor. Las respuestas probables serán entonces el enlace químico visto desde las fuerzas intramoleculares. Esa es una palabra clave que vamos a trabajar.
Ojo con esto, es lo que va a explicar el día lunes o el día viernes. ¿Mm? Y la que es más importante, como ya lo habíamos mencionado hace rato, serán las fuerzas intermoleculares. A eso nos vamos a dedicar desde la teoría en el laboratorio. Las fuerzas intermoleculares. Eso es lo que vamos a estudiar desde la práctica para explicar la teoría. ¿De acuerdo? Bien, miremos qué más información nos brindan. ¿Mm? Bueno, nos dicen que hay interacciones multidireccionales, ¿cierto? ¿Mm? Es decir, que son fuertes esas interacciones. ¿Mm? Se forman redes tridimensionales. ¿Mm? Pero no sabemos nada acerca de cuáles son. Solo sabemos que son fuertes. Si el punto de fusión es alto, la interacción es fuerte. Si el punto de fusión es bajo, la interacción es débil. Eso es lo que nos brinda frente a la comparación de los puntos de fusión. Bien. Vamos a mirar qué otro proceso. ¿Mm? Nosotros probablemente en este momento no tenemos la opción de ver un cristal. ¿Mm? Pero usted va a trabajar eso en tercer semestre, en una asignatura que se llama Geología. Ahí usted podrá trabajar todo lo relacionado con los cristales. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, a partir de lo macro, puede estudiar lo micro. ¿De acuerdo? Uno de los criterios, por ejemplo, para tener en cuenta frente a los puntos de fusión es la forma y la ubicación de cada átomo para formar un cristal. ¿De acuerdo? Entonces resulta que, en ese orden de ideas, todas las propiedades macro podrán explicar lo micro. ¿Qué significa entonces ello? ¿Mm? Desde una hipótesis bastante general, que si usted entiende lo macro, tal vez entienda lo micro. ¿Mm? Y esa es la pelea o la discusión académica de la ciencia en la actualidad. ¿Mm? Muchas personas dicen que hay que separar lo macro de lo micro. ¿Mm? Pero pues finalmente yo considero que debemos es crear modelos que desde lo macro, desde lo que podemos ver, podamos explicar entonces lo micro. ¿Mm? Como sin poder observar estas estructuras de cristales, ¿cierto? Podemos llegar a demostrar que tienen esa forma. ¿Mm? Por ejemplo, ¿mm? ¿Cómo demostrar que un ecosistema es importante sin destruirlo para que nos haga falta? ¿Mm? Si tienen carbón, carbono, depende la forma en la que se encuentre. ¿Mm? Esa es la hipótesis que yo propongo, que lo macro funciona como lo micro. ¿Mm? Eso es lo que, pues, desde lo que trabajamos acá, yo quisiera que todos lográramos explicar. ¿Mm? Son años y años de trabajo, porque cada cosa, cada proceso, cada problema, ¿cierto? Tiene diferentes explicaciones, no se puede generalizar. Nosotros debemos aprender y debemos estudiar a partir de estudios de caso, ¿sí? Problemas puntuales que no siempre tienen la misma resolución, no siempre tienen la misma respuesta. ¿Mm? A cada persona le puede dar un proceso diferente, un resultado diferente. ¿Listo? Entonces hablamos desde ese punto, desde ese orden de ideas, ¿m? Que en ese, o bueno, en este enfoque, podríamos llamarlo, ¿sí? Nosotros buscamos es que usted ¿m? Eh, busque la explicación ¿m? de un proceso desde lo macro para interpretar lo micro. ¿M? Hay cosas que no podemos ver, pero que están sucediendo. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, mire los sólidos de bajo punto de fusión. Entonces resulta que tenemos acá parafina. Es de lo que está fabricado o hecho la vela, ¿cierto? Entonces resulta que la parafina tiene una fuerza intermolecular, que es la fuerza de London. Y tiene una fuerza intramolecular o de enlace químico, que es el covalente. Entonces nosotros tenemos que asociar qué significa o qué genera una fuerza de London en el punto de fusión, por ejemplo. Y qué genera un proceso intramolecular también en ese punto de fusión. ¿Cuál es el efecto de cada uno? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Resulta que la parafina, ¿cierto? Se derrite más fácilmente e incluso produce energía, mire. Genera calor, ¿cierto? También genera luz. La pregunta es la siguiente: ¿esto será orgánico o será inorgánico? Orgánico, profe. Inorgánico. 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 Bueno, resulta que la parafina es orgánica. Recuerde que una propiedad es que genera combustión, es decir, producción de energía cuando se quema. Vamos a mirar. Lo micro actúa diferente también, digamos, sí, sí, señor. Es decir, si usted quiere trabajar o, bueno, verificar cuestiones al respecto, lea sobre el gato de Schrödinger. ¿Listo? Ahí nos explican, creo que ya lo habíamos tratado, sin embargo lo recuerdo, no hay problema. Cuando hablamos de ello, esa es una diferenciación, una discusión, como les comento, académica, en la que nos dicen que no, que lo macro actúa diferente a lo micro. Entonces tendríamos que mirar cuáles son los argumentos y cuáles son los casos en que sí y los casos en que no. El enlace iónico es más fuerte, depende la propiedad o lo que usted esté desarrollando. Por ejemplo, los puntos de fusión en sustancias como los cristales son más fuertes cuando el enlace es covalente. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de solubilidad en agua, el enlace iónico es más fuerte para generar esa solubilidad, digamos. En términos generales, yo quiero compartirle nuevamente esa indicación. Usted no puede generalizar las propiedades o las tendencias. Tiene que puntualizar en qué proceso, por ejemplo, el enlace iónico es más fuerte que el enlace covalente. ¿Sale y vale? Por ejemplo, cuando yo tengo una molécula como el agua, que tiene un punto de ebullición, digamos, de 100 grados, y una molécula como etanol, que tiene 80, ¿cuál es más fuerte? El agua. El agua. El agua, muy bien, perfecto. Si yo tengo el agua que tiene un punto de ebullición de 100 grados, y por ejemplo, la parafina que funde a 40 grados, digamos, ¿cuál es más fuerte?
El agua. El agua. El agua, profe. Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Mm? Y es que estamos comparando propiedades que ¿Físicas? Físicos. son propiedades físicas, pero a la vez son diferentes. ¿Mm? Sin embargo, puede suceder, por supuesto. Resulta que en ese orden de ideas, cuando yo comparo las propiedades o quiero explicar la tendencia entre dos sustancias, ¿cierto? Siempre tengo que establecer que sea la misma propiedad. Le voy a compartir un error muy frecuente que tenemos, ¿cierto? Y por eso lo comparto. ¿Cuál es el número menor entre los siguientes tres? Menos 15, menos 4 o 3. Le repito, ¿cuál es el Menos número 15. menor? Menos 15. 15, profe. Bueno, menos 15. Perfecto. ¿Sí? Hay gente o hay personas o hay estudiantes que no comprenden esa relación. ¿De acuerdo? Yo les digo menos 15, menos 4 y 3 y ellos dicen que 3 o dicen que menos 4. Resulta que matemáticamente no tienen presente la parte de los números negativos. En ese orden de ideas, traemos a colación ello, es precisamente para que usted aprenda a resolver estos problemas tomando en cuenta una misma variable. Aunque la variable es temperatura, las propiedades físicas que estamos mostrando pueden llegar a ser diferentes. ¿Sale y vale? Por ejemplo, estimados estudiantes, ¿será que una sustancia con punto de fusión alto tendrá una mayor densidad? ¿Qué opinan ustedes? No creo, profe. No en todos los casos, profe. Bueno, muy bien. Eso significa probablemente que usted está entendiendo que cuando va a evaluar un problema debe identificar las variables que está estudiando y a todos debe medirle las mismas variables. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que de esa manera tenga validez lo que usted está resolviendo. Bien, mire los cristales. Hay una configuración en específico que hace que unos cristales tengan mayor punto de fusión que otros. Su forma, su estructura, el tipo de átomo que está formando ese cristal. ¿Listo? Miremos acá que nos dice un punto de fusión bajo. Las interacciones son débiles. Y recuerde, cuando un sólido se funde, ¿sí? Cambia de estado, pero sigue siendo la misma sustancia. Por eso hablamos de que es un proceso físico, ¿de acuerdo? Solo cambia su estado de la materia, pero su identidad, su fórmula química sigue siendo la misma. Cuando yo caliento el agua, hay una evaporación. ¿Ese cambio es físico o químico? Físico. Físico, profe. Bueno, y es directo o inverso, me explico. A mayor temperatura, mayor evaporación. Eso sería directo. Inverso sería a mayor temperatura, menor evaporación. Directo, directo. Directo. Directo, muy bien. Entonces ahí tiene una segunda fase o proceso que debemos identificar. Le voy a plantear un problema que va a desarrollar el día lunes o viernes. Entre más sal le agregue al agua, más se disuelve. Le repito la pregunta para que No. la escriba ahí. No, señor. Bueno.
Ese día vamos a corroborar esa hipótesis, esa respuesta a un problema. Entre más agregue al agua, más se disuelve. Ustedes dicen que no, otros dirán que sí, otros dicen que no sé. Bueno, bien. Aquí tenemos, bueno, cristales, miren tan bonitos. No se preocupe, esa es una de las sorpresas para el laboratorio. Va a tener que elaborar cristales, pero ese día lo dejamos de tarea. ¿Por qué? Porque dentro de una práctica de laboratorio de 2 horas no va a poder mostrar las evidencias. Resulta que puede demorarse 1 semana, 2 semanas, 3 días. Eso depende de las condiciones ambientales en las que usted desarrolle el experimento. ¿Listo? Pero, de una vez le comento, tendrá que desarrollar un cristal. Bien, en resumen, hay sólidos de alto punto de fusión, es decir, que sus interacciones son fuertes. Es decir, por ejemplo, hay iones. Cuando hablamos de bajos puntos de fusión, también hay sólidos, líquidos, gases. Bueno, las interacciones son débiles y sobre todo nos vamos a referir a moléculas, ¿de acuerdo? Ese será el enfoque que nosotros vamos a detallar o desarrollar. Aquello que tiene alto punto de fusión forma redes, y nosotros nos enfocamos a los iones. Mire las sustancias químicas que vamos a trabajar acá. Sales y bases. Sobre todo en estado sólido, por supuesto. Mientras que acá, moléculas, hablamos de agua, de ácidos y sustancias como el amoníaco. ¿De acuerdo? A partir de estas propiedades es que vamos a empezar a estudiar esas sustancias químicas. Bueno, ¿cómo es la naturaleza? ¿Qué características tienen esas interacciones, estimados estudiantes? Primero, cuando hablamos de interacción, es un contacto. Volvemos a los chistes flojos. El beso, que es una interacción fuerte o una interacción débil. Todavía no responda. Hay que compararlo. Cogerse o tomarse de la mano. ¿Es una interacción más fuerte que un beso? No, profe. Bueno. Resulta entonces, estimados estudiantes, que además de estudiar las propiedades de una sustancia, usted las debe cambiar, las debe comparar, las debe analizar con otras sustancias bajo el mismo proceso. Usted puede decir que es más fuerte, puede decir que una de las dos es más débil, o bien, como algunos mencionan, es igual, ¿sí? No estamos diciendo que aquí es una especulación, ¿sí? Especulación significa que usted da una respuesta sin tener una base teórica o científica. Entonces, aquí, por ejemplo, dicen depende, sí, correcto. Pero ese depende tiene que ver con el análisis de resultados. Es decir, usted desarrolla la práctica, entre comillas, se toma fuerte de la mano con una persona, luego practica los besos y pues saca sus explicaciones y posteriormente las conclusiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran, ¿cierto? Ya una serie de variables, ¿cierto? La posición. Una cosa es el cachete, bueno, la frente, ¿cierto? En un brazo, bueno, y de ahí para allá. No deje volar la imaginación. Bueno, resulta que es una forma de conquistar, ¿no? Porque usted llega y le dice a una dama que necesita hacer esta práctica, o lo mismo a un caballero, ¿cierto? Entonces resulta que cada respuesta le genera a usted más dudas, ¿cierto? Porque si hablamos que la práctica es, por ejemplo, dar besos, entonces yo también puedo decir cuáles son las personas que más disfrutan
esa sensación. ¿Cuáles son las personas que más piden besos? ¿Los hombres o las mujeres? Entonces ya crea usted una red de preguntas en torno a un problema. No necesariamente tiene que ser de la química. Sin embargo, siempre dentro de esta estrategia que yo le sugiero y lo que nos indica el método científico, siempre necesitamos una propiedad observable. Sin embargo, pues yo pienso que hay que incluir algunas cosas, hay que hacer actividades de inclusión, por ejemplo, cuando tenemos personas en condición de discapacidad, por ejemplo, de baja visión, ¿cierto? Para que de alguna u otra manera también puedan experimentar. Porque este método científico nos dicen que lo primero es la observación, pero hay personas que no pueden observar. Hay personas que pueden observar, pero no determinan qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que buscar estrategias de inclusión también. Eso es a lo que le apuntamos hoy en día en la educación, ¿no? Bien, hay otra propiedad que se asocia con los cristales, compuestos que forman cristales. Entonces, mire, hay unos compuestos que son los metales, ¿cierto? Usted ya sabe que son elementos también, ¿no? Hay unos compuestos que son iónicos, hay unos compuestos que son moleculares, hay otros que son compuestos covalentes reticulares. Aquí es donde usted tiene una aplicación de las propiedades, por ejemplo, en la geología. Casi cualquier tipo de sustancia puede formar cristales. Entonces usted puede empezar a desarrollar una clasificación de las sustancias, aquellos que forman cristales y aquellos que no. Es decir, los puede separar en categorías. Bien. ¿Qué es lo que va a desarrollar el día lunes o viernes? Vamos a hablar de solubilidad. ¿Qué significa ello? Que hay sustancias que son solubles y que son insolubles en agua. En agua. Cuando una sustancia se disuelve en agua, usted la clasifica como hidrofílica. Cuando una sustancia, le repito, se disuelve en agua, usted la clasifica como hidrofílica. Si hay una sustancia que no se disuelve en agua, usted la clasifica como hidrofóbica. ¿Qué será anfipático? Que se queda como flotando entre la mitad, o sea, digamos como que o sea, digamos, es que creo que es como un jabón, ¿sí? Entonces hay un pedazo que se queda fuera como en la superficie del agua y otro que se queda dentro. Bueno. Profe, lo que me explicó de la arena, más o menos, que la arena trata de disolverse, pero no. Bueno, también, dependiendo de otros factores. Bueno, claro que sí. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ese día. ¿Qué permite que una sustancia sea anfipática? En realidad, perfecto. Ustedes muestran que algo anfipático es el jabón. Vamos a mirar ese día, ¿cierto? ¿Qué otras sustancias tienen esa propiedad anfipática? Cuando hablamos de algo anfipático, estimados estudiantes, decimos que tienen zonas apolares y zonas polares también, ¿de acuerdo? Vamos a mirar acá lo siguiente, vamos a hacer más pequeño este gráfico, este dibujo, ¿sí? Y vamos a escribir eso acá, para que no se le olvide. Lo hidrofóbico tiende a clasificarse como apolar, ¿de acuerdo? Lo hidrofílico tiende a clasificarse como polar o iónico, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de algo anfipático, ambas partes. ¿Listo? De pronto en el chat observé en algún momento
un comentario de ustedes, por supuesto, que es válido. No siempre las cosas son blanco o negro. En el desarrollo de las respuestas o de las mismas preguntas. Entonces resulta que vamos a clasificar las sustancias en hidrofílicas, anfipáticas o hidrofóbicas, dependiendo a polar, polar o iónico o bien ambas partes. Y esa explicación la haremos desde las fuerzas intermoleculares. Eso es lo que usted va a desarrollar el día lunes o viernes en la práctica. En esto nos vamos a centrar. ¿De acuerdo? Vamos a mirar. Conductividad eléctrica. Es decir, retomamos la parte de los electrolitos. Resulta entonces que algunos sólidos conducen la electricidad, ¿cierto? Pero en solución acuosa, para que se pueda conducir la corriente, deben permanecer o aparecer los iones. Cuando hablamos de iones, las sustancias que pueden contener esos iones pueden ser las sales, pueden ser bases, o pueden ser ácidos. Resulta que en este momento tal vez usted no tiene cuáles, o no tiene la mano, perdón, de manera conceptual, cuáles son las propiedades de las sales, cuál es la estructura, ¿cierto?, que permite que se formen iones. Es decir, que nuestra propiedad de estudio en estas primeras semanas del segundo corte tendrá que ver con el análisis de la estructura. Cómo la estructura, que siendo algo micro, se ha desarrollado desde lo macro. Entonces siempre nos vamos a dedicar a trabajar ello. Estructura macro-micro, evidencia macro-micro. En eso nos vamos a empezar a mover desde la experimentación. Mire la misma imagen, linda, ¿no? Este de acá es no electrolito, a su izquierda, ¿cierto? Mientras que este de acá es electrolito, ¿cierto? A su derecha tenemos los electrolitos. Resulta que de esta manera ya podemos proponer un modelo, ¿cierto? Pero resulta que ya podemos indicar que cuando algo es soluble en agua, ¿cierto?, puede existir una separación total en iones, ¿cierto? Es decir, es un electrolito fuerte. Una separación parcial, mire, como este ácido. Y no hay separación, pero igual se disuelve, es decir, el azúcar. ¿Eso qué significa? Que en el agua se pueden disolver sustancias por diversas razones. Y lo que usted va a proponer es cuáles son las razones por las cuales cada una de estas sustancias se disuelve en agua. ¿Qué permite que una sustancia se disuelva en agua? Bien. Ya hemos visto los enlaces, bla, bla, bla. Observe, por ejemplo, desde la conductividad. Usted puede clasificar las sustancias. Si conduce, puede ser sólido, ¿cierto? O si es sólido y conduce, tiene enlace metálico. Si conduce en estado líquido o bien disuelto, tiene enlace iónico. Si no conduce, ¿cierto?, tendrá sobre todo enlace covalente. Es decir, que a través de un proceso experimental yo puedo identificar propiedades micro, como los enlaces iónicos, covalentes o metálicos. Bien. También a través del punto de fusión, ¿cierto?, yo puedo establecer muchas propiedades, muchas clasificaciones. ¿Por qué hablo de muchas propiedades? ¿Por qué? Yo puedo desarrollar primero el análisis por punto de fusión y luego complementarlo con otra propiedad. Me explico. Hay sustancias que no se disuelven en agua, pero yo debo corroborar que es un proceso positivo, es decir, que es una prueba que sí es correcta. Por lo tanto, si no se disuelve en agua, ¿cierto?, será polar
o será no polar? Si una sustancia no se disuelve en agua, ¿será ¿No polar polar? o será no polar? No polar. Polar. No polar. Muy bien. Resulta que para corroborar que la sustancia sea realmente no polar, entonces yo lo debo disolver en otra sustancia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo acá. Yo lo agrego al agua y no se disuelve. ¿Mm? Es decir, que el siguiente proceso, ¿mm?, será disolverlo en algo que sea apolar. Por ejemplo, en una sustancia que en el laboratorio llamamos éter. ¿Vale? ¿Vale? Para de esa manera corroborar, ¿mm?, que la sustancia que no se disuelve en agua, es decir, es insoluble, se va a disolver en éter. Y por lo tanto, yo en este proceso sí puedo demostrar que es apolar. ¿Listo? Siempre debemos hacer Profe, pruebas de confirmación. Señor, pero digamos si no se disuelve ni en agua ni en éter, pero de pronto en un ácido. muy bien, perfecto. Ese es un método para identificar una sustancia. Aquí lo estamos haciendo, digamos, de una forma extremista. O es polar, digamos, disolviéndose en agua, ¿listo? O es totalmente apolar, disolviéndose en éter. ¿Mm? Cuando aquí me da prueba negativa también, yo sigo con otra prueba, que podría ser la prueba para disolverse en ácido, por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Mm? Entonces diríamos que es una sustancia que, por ejemplo, en su estructura tiene azufre. ¿Mm? El ácido sulfúrico, por ejemplo, se utiliza para identificar sustancias orgánicas que tienen propiedades muy, pero muy específicas. ¿De acuerdo? Incluso calentándolas y agregándolas en ácido se pueden identificar. ¿Mm? Entonces lo que su merced comenta, ¿cierto?, es otro proceso, otro método que podemos incluir en este ejemplo para identificar las propiedades de una sustancia. Vuelvo y le comento. Si usted identifica las propiedades de una sustancia, las puede agrupar, las puede clasificar y finalmente las puede identificar. También influye la temperatura, ¿cierto? El éter es un solvente orgánico. ¿Mm? Le voy a dar una mentira piadosa. Por ejemplo, cuando usted destapa una caneca de pintura, ¿cierto? Usted percibe un olor peculiar, ¿cierto? En algunos momentos, ¿sí? Es hasta adictivo el olor, ¿cierto? Le genera ciertas sensaciones a nivel corporal. ¿Mm? Eso se genera o se debe a que es un solvente orgánico, similar al éter, ¿de acuerdo? Entonces, el éter, digamos que en una explicación un poco general, será un solvente orgánico, es decir, que su base estructural es el carbono. Ah, la fabricación del éter. ¿Mm? Por ejemplo, eh, podemos establecer que el éter, como solvente que es, por ejemplo, se puede preparar, o digamos, en este momento lo que me acuerdo, ¿mm?, se puede preparar a través de subproductos del cracking del petróleo. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Una de las formas de preparación de éter es a través del cracking del petróleo. ¿De acuerdo? Producto secundario, podríamos decirlo. Recuerda que el petróleo, el producto principal es la producción de combustible, de gasolina y otros tipos de procesos, pero asociados al combustible. ¿De acuerdo? Entonces, el éter es uno de los subproductos Profe, de ese proceso del petróleo. Señor. es que, no sé, tenía la duda que alguna vez escuché que todos los productos, bueno, la mayoría de productos orgánicos provienen del petróleo, son subproductos del petróleo, ¿eso es cierto? Mm,
Bueno, pero lo que pasa es que yo le digo lo siguiente, ¿el caucho proviene del petróleo? No, Bueno, resulta que, por ejemplo, las bolsas de plástico provienen del petróleo. Sí, profe. Así, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando usted hace la parte del petróleo, la separación, ¿cierto? Obtiene materias primas para fabricar muchos de los productos. En esencia, podríamos indicar que incluso la mayoría de polímeros sintéticos sí pueden provenir del petróleo, ¿m? La mayoría, pero que hablemos de todo, no creo. No me parece que todo provenga del petróleo. ¿Listo? Bueno, señor, muchas gracias. De nada. Que tengamos materia prima para muchos, sí, señor. ¿M? Bien. ¿Qué más chismoseamos por acá? Bueno, aquí tenemos algunas indicaciones. ¿M? Entonces resulta que salen una serie de preguntas que usted ya puede responder sobre la base de esa experimentación. ¿M? Bueno, referente a algunas propiedades en particular. Vamos a ver. Entonces resulta que existen interacciones débiles, el momento dipolar. ¿M? Por ejemplo, esta estructura de acá, esta es una estructura polar, ¿cierto? Tiene polos, mírela, polar. Porque siendo una molécula, tiene momento dipolar. Mire esta. Lo que hablábamos en algún momento de la clase. ¿Mm? Mire que este vector va hacia arriba. Estos, digamos que tienden hacia abajo. ¿Mm? Aunque este va un poquito hacia arriba, se tendría que sumar con este. Pero finalmente nos da un vector hacia arriba, ¿cierto? Y un vector hacia abajo. Es decir, que teóricamente estos vectores se van a anular. ¿Mm? Por eso hablamos de que no tiene polos. ¿Mm? Bien. Mire el amoníaco. El amoníaco es polar precisamente porque no se pueden cancelar estos vectores. No se anulan los vectores. ¿Por qué será que este es polar? ¿Mm? Mire la pregunta que le voy a hacer. De pronto voy a ponerla ahorita en el parcial. ¿Por qué esta sustancia es polar? Si mire que tiene un vector hacia arriba y un vector hacia abajo. ¿Mm? Mire, aquí tengo este vector que va hacia arriba, pero yo también tengo átomos que van, ¿cierto?, hacia abajo. ¿Por qué este vector no se anula? Porque la electronegatividad del cloro es más alta y por eso el momento dipolar va arriba, ¿no? Muy bien, sí señor, es una primera hipótesis. ¿Qué otra hay? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cuestión podemos considerar? Por el lado de la electronegatividad, bueno, les propongo, entre carbono y el hidrógeno, ¿cuál es más electronegativo? el carbón. El carbono, muy bien. O sea que la hipótesis que yo le brindo de que hay un vector hacia arriba y un vector hacia abajo, ¿es falsa o es verdadera? Es falsa. Es falsa, muy bien. Aquí hay un vector que va hacia arriba. Desde acá abajo, la electronegatividad entre estos dos hace que esto vaya hacia arriba. Aprovecho para comentarle lo siguiente. En los ejercicios de enlace químico que usted debe realizar, por ejemplo, si fuera esta estructura, usted tiene que mirar la electronegatividad, es entre pares de átomos, es decir, entre el hidrógeno y el carbono, y hace la resta. No es que coja la electronegatividad del hidrógeno, la sume 3 veces y luego la reste en el carbono. No, señor, no, señora.
Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, entre este hidrógeno y este carbono, ¿cuál es la diferencia? Y entre este carbono y este cloro, ¿cuál es la diferencia? ¿Listo? No empiece a sumar electronegatividades y después a restar. Eso que les dais que 2, 2,2, eso está mal hecho. ¿De acuerdo? Usted tiene que mirar la diferencia de electronegatividad entre pares de átomos. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad, estimados estudiantes? En el amoníaco, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad? Uy, se asustaron, pero es que eso es lo que sale en el parcial, antes les estoy ayudando. 9, profe. ¿Señor? 9. No, sí, ya se tiró el parcial. Vuelvo y le... 0.9. Ah, bueno, 0,9. 0,9. Bueno, Pero no me corché por nada. pero si dijo 9, chino, o eso fue lo que yo le escuché. Si dijo 0,9, me perdona, no le escuché el 0. Bien, en efecto, estimados estudiantes, por ejemplo, tomamos este hidrógeno y este Profe, nitrógeno. entonces, quiere decir que para uno encontrar la diferencia tenemos es que compararlos y restarlos, porque pues yo por mi parte también en el trabajo que de ese de preparación hice eso, o sea, habían 3 hidrógenos y multiplicaba la electronegatividad del hidrógeno y la restaba por el número del otro átomo que hubiese. No, no, señor. Acuérdese lo que le acabé de decir, mi chino. Usted coge, por ejemplo, este hidrógeno y lo compara con este nitrógeno. No hace más. ¿Cuánto da esa diferencia? Bueno, ya la dije. 0,9. Eso, pero no en berraque si le estoy explicando. Entonces resulta que ahí ya terminó el ejercicio, porque es que tiene 3 hidrógenos. Punto. ¿Sí? No tiene que ponerse a sumar estos 3, ni a restarlos, ni a hacer nada. La diferencia de electronegatividad se hace entre los enlaces, solo de A1, de A1. Por ejemplo, vuelvo aquí abajo. Aquí, ¿cuántas veces tengo que hacer el proceso de diferencia de electronegatividad? En este, 2. 2 veces. Por ejemplo, Una con hidrógeno y otra con cloro. correcto, en efecto, muy bien. Una entre carbono y el hidrógeno y otra entre carbono y cloro. ¿Tiene que hacer diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y cloro? ¿Sí o no? No, señor. No, señor. Muy bien, porque el hidrógeno y el cloro no están enlazados. Por eso, para desarrollar la diferencia de electronegatividad en este proceso, usted tiene que realizar la estructura de Lewis. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo tenga presente. Profe, una pregunta. Sí, señor, cuénteme. ¿Por qué el BF3 y el amoníaco, uno es polar y el otro no? Bacano, chévere. Miremos el amoníaco. ¿Qué es más electronegativo? ¿Nitrógeno o hidrógeno? Aquí nos muestran que el nitrógeno. Entonces las fuerzas, toda la atracción va para el nitrógeno. O sea que esto termina generando un vector hacia arriba. Perdón, un vector hacia arriba. Espere, ya. Un vector hacia arriba. ¿De acuerdo? Mientras que acá en la parte de abajo miremos lo siguiente. ¿Cuál es más electronegativo? ¿Boro o flúor? Nos muestran acá que es el flúor. Entonces, este va hacia abajo, me crea un vector hacia abajo y este me crea un vector hacia arriba. Es decir, que me crea 2 vectores en direcciones opuestas y por lo tanto se pueden anular. ¿De acuerdo? Miremos acá, todo se centra, todo se concentra en un solo átomo, mientras que acá
no hay una concentración de la fuerza, sino que se dispersa para diferentes átomos. Eso podría ser una estrategia para identificar si es polar o no es polar. Cuando hay dispersión de la fuerza, es no polar. Cuando se concentra la fuerza, como acá, por ejemplo, es polar. Muy buena la pregunta. Miremos acá la del centro. Profe, ¿no podría hacer otro ejemplo? Sí, ya voy para allá. Por ejemplo, mira acá el carbono. Si ve que la fuerza va para acá, para este cloro, va para esta, va para esta y va para esta. Significa que se dispersa, ¿cierto? O sea que tiende a ser es no polar, Polar. correcto. Mire, aquí en este Johncito y demás compañeros, ¿aquí Profe, se una dispersa o se concentra? Concentra en el cloro. Se concentra. Se concentra en el cloro, o sea que es polar o es no polar. Es polar. Es polar, muy bien. En el agua, aquí no está el agua, el H2O, ¿se concentra o se dispersa la fuerza? Se concentra. Se concentra. Bien, se Oxígeno. concentra en el oxígeno, o sea que el agua es polar o es no polar. Polar. Polar, muy bien. Concentrar la fuerza, polar. Dispersar, no polar, para que lo asocie de esa manera. ¿Mm? Bueno, ahí aprovechamos e hicimos el repaso, vea, qué susto, ¿no? Voy a poner esas preguntas ahorita sí en el parcial. Bien, bueno, esto ya es más de la orgánica, bueno, listo. Bueno, échese la bendición y anímese y presenta su primer intento. Hágale a ver. Profe, ¿puede volver a colocar la diapositiva esa última? La de polar y no polar. Buenaco, Sería tan claro que amable. sí, con todo gusto, mírela. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Listo, ahí se la dejo. Preguntas, dudas. ¿Mm? ¿Ya se les pasó el susto? Chévere. Eso ya uno se concentra y pierde el susto a todo. Pues, académicamente hablando, ¿no? Ni me ha faltado.